¿Cuántos han traído Biblia en este día? Amén. Bueno, es muy importante conseguirse una. Así de simple. Es muy importante porque es el GPS, el que nos guía. Amén. Yo quiero que esté abriendo su Biblia en el libro de San Juan. Hoy voy a estar hablando específicamente de cómo puedo ser feliz. Perdón, Mateo 5. Mateo capítulo 5, verso 1 al 10. Encontramos en esta porción de la palabra una de las buenas aventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que era el Sermón del Monte. ¿Cuántos conocemos lo que es el Sermón del Monte? Vamos a compartir esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en esta tarde, Espíritu Santo, te pedimos que tú reveles el contenido de esta palabra y que tú, Señor, estés inyectándonos hoy de ese poder para poder salir adelante. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, Mateo 5, versículo 1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y decimos amén. Gloria a Dios. ¿Cómo? Es la pregunta del millón. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿O cómo puedo vivir en plenitud? Como usted quiera titular este mensaje. Yo creo que lo que más nos va a quedar justamente, ¿cómo puedo ser feliz? Todos queremos ser felices, ¿verdad? Siempre todo lo que hicimos, lo hicimos y lo hacemos y vamos a seguir haciendo para alcanzar la felicidad. Todo ser humano en la vida busca ser feliz de una forma u otra. Y a veces la gente dice que la plata no hace la felicidad, pero es como ayuda. Y ¿cierto? Hay una frase popular, hay una canción que también habla de eso. Y a veces nosotros tomamos el rumbo equivocado, creyendo que ciertas cosas o ciertas técnicas pueden darnos lo que nosotros tantos anhelamos, que es la felicidad. En todo ámbito nosotros buscamos ser feliz. Y cada cosa, cada actitud que tenemos, cada cosa que hacemos, queremos a través de cada cosa alcanzar la felicidad. Amén. El Señor nos enseña muy claramente aquí en la bienaventuranza cómo o cuáles son los rasgos de una persona que se ha entregado a Dios. Y él hablaba muy bien, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a veces cuando una persona está pasando por una necesidad, está pasando por un problema, no sabe cómo manejarlo, entonces nos damos cuenta que es una persona pobre de espíritu, que necesita ser sostenido. Hay otros hermanos o otras personas que no tienen las mismas características y por ende entonces se vuelven una carga, no solamente para el pastor, sino
para toda la iglesia, porque contaminan con esa carga a toda la iglesia. El Señor nos habla muy claramente de esto. Bienaventurados los que lloran. ¿Y quién no lloró, mi hermano? ¿Quién no ha llorado por una consecuencia negativa que tuviste que experimentar? Y tal vez fue la que marcó tu vida, tal vez fue la que caló muy hondo y te dejó una huella profunda que vos no sabés con qué tapar. Pero dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pero aquí en la tierra serán consolados. La vida eterna, eso no se discute, ya está. Pero recibir del Señor consolación es algo que todos necesitamos. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La persona, no porque sea mansa, tiene que pasar a otro nivel. Vio que dice, es muy bueno, que de bueno se pasó a buenudo. Pero, mi hermano querido, nosotros nos caracteriza la bondad, la rectitud, la honestidad. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. La felicidad la buscamos en todo. A la hora de jugar al fútbol, a la hora de tener un compañero, una compañera, a la hora de ser una madre o un padre, todos buscamos felicidad. De cualquier manera, todo ser humano quiere ser feliz. O dígame que no. ¿No quiere ser feliz usted? Y en todas las áreas, ¿verdad? Pero lo que hoy tenemos que entender, que la felicidad que nosotros estamos buscando por año, no se encuentra fuera de nosotros, sino más bien la felicidad está en nuestro interior. Depende de las cosas que hacemos, de las cosas que miramos, de las cosas que pensamos, es que nosotros vamos a ser felices. Por eso Juan 10:10, no lo busque, se lo digo, dice que el diablo viene para hurtar, matar, destruir. Y termina el versículo diciendo, pero yo, es palabra de Jesús, vine para darte vida y para darte vida en abundancia. Mi hermano querido, si usted está pasando por necesidad, si usted está pasando por dificultades y problemas económicos y problemas sentimentales y problemas de enfermedad, mire, yo traigo esta palabra en esta tarde para decirte que Jesús te ha prometido vida y vida en abundancia. Se podrán levantar los leones, podrán venir los juicios contra tu vida, pero si tú confías en el Señor, tú tendrás lo que tanto anhelas, porque Dios te lo ha prometido. Pero tu mirada tiene que estar puesta, como decía el autor del Hebreo, en el autor y el consumador de la fe, que se llama Jesús. Amén. La felicidad no es el resultado de tener fama, de ser hermoso, como yo, de tener riqueza, de haber realizado cosas. La felicidad no es eso, mi hermano querido. Mucha gente, y le digo la verdad, gente ambiciosa que, anhela tener cosas porque cree que si tiene tal cosa va a ser feliz. Pero yo lo he visto con mis ojos, alcanzar una cosa y seguir infeliz, porque la felicidad no es algo, no es una materia, más bien la felicidad corre por cómo estamos nosotros dentro de nuestro interior. Amén. Amén. Tiene que ver con el estado de nuestro interior. Y yo sé perfectamente, mi hermano querido, mi hermana querida, yo sé perfectamente que todos en alguna área de nuestra vida hemos sido heridos, hemos sido afectados. Y eso ha marcado nuestra vida, tal vez en la niñez, en la adolescencia, en la adultez. Hemos sido heridos de alguna forma y eso ha provocado que nosotros seamos tal vez personas demandantes, tal vez personas de carácter fuerte o personas que nada le preocupa, pero no es que nada le preocupa, sino que hay un problema en su interior. Y nosotros con mi esposa, ella que un poco ha visto lo que es la parte de psicología, podemos detectar cómo la gente tiene diversos problemas. Y cuando vemos, como hace poco tiempo, vimos una situación en el Facebook, una mujer que había estado con un muchacho y que parecía que había alcanzado el cielo y se ponían, de un lado él le decía que la amaba y del otro lado ella le decía que lo recontra amaba y él le decía yo te recontra más amo que a vos, que lo que vos me amás a mí, y así iban y venían las frases. Pero ¿qué pasó? Comenzó a haber problemas,
comenzó a haber dificultades y se terminaron separando, y luego ella se entera que él tenía otra. Entonces, lo que nosotros nos pasa es lo que nos perjudica. Y entonces vemos cómo la gente comienza a sacar de su interior las cosas que le han pasado. Entonces, es fácil ver a una persona que constantemente está queriendo dar lástima. ¿Vio esa persona que a mí siempre me pasa esto? Es la frase más popular escuchada. A mí siempre me pasan estas cosas. Solamente a mí me pasa. A nadie le pasa. ¿Por qué? Hay un espíritu de víctima que se mueve. ¿Pero por qué hay un espíritu de víctima? Nosotros siempre hablábamos y enseñamos que detrás de cada persona hay un trasfondo que hay que descubrir. Y tú tienes que comenzar en esta tarde. El Espíritu Santo va a estar revelándote cuál es el trasfondo que tú tienes y qué es lo que te ha perjudicado para ser como sos. Tal vez sos una mujer que explota en ira, así, de buenas a primeras, o tal vez sos una mujer hiperactiva, un hombre hiperactivo, o tal vez sos una mujer ambiciosa, un hombre ambicioso. ¿Pero qué te hizo así? Algo en el camino, en el proceso de tu desarrollo, de tu crecimiento, algo te afectó en el camino que sos como sos. Y yo ya le conté muchas veces cómo soy yo y las cosas que yo hacía, en base a que se crean patrones de pensamiento que no te dejan moverte para un lado ni para otro, sino que te gobiernan y te llevan siempre por el mismo camino. Y muchas mujeres generalmente dicen, yo no sé por qué siempre me meto con este tipo de personas. Relaciones enfermizas, relaciones que no tienen sentido. ¿Pero por qué? Porque hay algo que a vos te lleva a esa persona por causa del problema que estuviste en un momento en tu vida. Fue un ciclo que nunca cerraste, y como nunca lo pudiste cerrar a ese ciclo, entonces la puerta quedó abierta y por ahí, como dice la frase popular, sangra por la herida. ¿Vamos entendiendo? Y nosotros tenemos que cerrar. Hoy vamos a cerrar ciclo. Hoy Dios va a cerrar las heridas que están abiertas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le voy a explicar, porque yo veo poco amén. Amén dice, así sea. Entonces te está afirmando que así sea. ¿Lo quiere para su vida? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces la felicidad no es que usted se gane el loto, el 15, el toto bingo, el prode. Porque yo sé muy bien que gente que ha ganado el 15 aquí en Rafaela, un hombre que trabajaba en la CBNA, ganó el 15 y después le secuestraron el hijo. Tuvo problemas. Otro hombre que tuvo un accidente en la curva allí antes del peaje, tuvo un problema, un accidente, venía en moto, perdió la pierna. Y después de un tiempo, él cobró un montón de plata, estaban mucho tiempo, pasaron esperando ese dinero con la familia, pasando miseria, era haciendo billutería para vender. Cuando tuvieron la plata se divorciaron. Entonces nos damos cuenta que las cosas materiales, que el dinero no hace a la felicidad. Podrá ser un poder para adquirir cosas, pero no hace a la felicidad. La felicidad no se compra en la góndola de un supermercado. La felicidad no se compra en ninguna tienda. La felicidad no se compra en la estación de servicio. La felicidad se construye, se edifica, se va día a día elaborando dentro de tu interior. Y de tu interior es donde tiene que salir la felicidad. Ahora, si tu interior está perjudicado, lamentablemente de tu interior va a salir lo malo. Si por dentro, y voy a hablar así un poco despectivamente, si por dentro usted está podrido, entonces, ¿qué va a salir? Olor a podrido, no hay otra cosa, mi hermano querido. Y tengo que hablarle así para que usted me entienda. Entonces, necesitamos para ser felices, ser sano interiormente, no exteriormente, porque este cuerpo lo sana el médico, pero a la parte interior, a nuestra alma, el único que la puede sanar se llama Jesús, y Él está en este lugar. Amén. Vino para sanar su alma, vino para cerrar sus heridas. Amén. ¿Por qué es necesario sanar nuestra alma? Porque si no, no vamos a ser nunca felices. Amén. La palabra
bienaventurado, bienaventurado significa doblemente feliz. Es una palabra que deriva del griego y podemos leerlo en el griego, Makarios. Makarios significa doblemente feliz. Ahora Dios dice que nosotros somos bienaventurados. O sea que nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para ser doblemente feliz. Ahora, ¿por qué no estamos experimentando entonces esa doble felicidad que Dios nos ha prometido? ¿Por qué no la estamos experimentando? Algo está en cortocircuito en nuestro interior que no permite que todo nuestro sistema funcione correctamente y produzca lo que nosotros necesitamos para ser feliz. Algo está andando mal, pero hoy Dios lo repara. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios lo repara, porque justamente para eso Dios te trajo, para sanarte, para bendecirte, perdonarte, redimirte y darte vida en abundancia. O sea, que la felicidad no depende de todo lo que tú puedas tener o lograr. Si en sí produce felicidad, pero es una felicidad temporaria, espontánea, limitada. Pero la felicidad, eso de vivir en plenitud, de vivir siempre alegre y siempre contento, uno tiene que trabajar para eso. Y como le dije al comienzo, lo felicito por haber venido en este día, porque hoy usted eligió buscar sanar su interior. Y tal vez usted no lo pensaba esto y tal vez esperaba otra palabra, pero la felicidad tiene que ver con todo el potencial anímico que yo tenga en mi interior. Si yo estoy, quiero darle un ejemplo, si yo estoy en un estado depresivo, entonces mi estado anímico no es apto para que yo sea feliz. Si yo soy una persona amargada, triste, angustiada, siempre pensando en cosas que me sucedieron y en cosas que me pasaron, entonces yo tengo en mi interior contaminado y mi estado anímico está por el piso. Pero Dios, que ve todas las cosas, Él dijo, yo tengo que sanarte de esto, y eligió este día. Pero, pregúnteme, ¿y cómo hago para ser feliz, pastor? Pregúnteme. Tiene que soltarse, tiene que romper esas cadenas. Pregunte, ¿cómo hago, pastor? Para ser feliz. Lo primero que usted tiene que encontrar es la calma en sí mismo. Usted tiene que buscar y lograr esa calma. Dios te da el poder para tener calma. Yo me enojo, porque yo me enojo a veces, y sabe mi Señor que me enojo, y está de testigo ella que me enojo. Pero no me desespero delante de las circunstancias. Eso es una virtud del Espíritu. ¿Por qué? Porque aprendí a manejar el manual, que delante de cada problemática que se me presente en el camino, voy al manual para ver qué es lo que está pasando. Un mecánico de la Mercedes-Benz, él tiene un manual por cada modelo. Entonces, cuando cae un modelo que tiene un problema, ¿a dónde va? Va al manual. Nosotros tenemos la Biblia como un manual para ir a ver por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos de gente que no ha sido feliz. Pero nosotros debemos trabajar todos los días. Hoy le estoy dando trabajo todos los días. Trate, mi hermano querido, de encontrar la calma en su interior, de estar sereno, no que sea un sereno, vio que ande de noche, sino de estar sereno, de estar tranquilo, de encontrar la calma, porque si usted no encuentra la calma, usted en cualquier momento explota. Entonces usted tiene que hacer. ¿Cómo encuentra la calma? Pedro decía,
echá sobre Él tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de vos. Entonces, ¿cuál es el camino? Yo tengo que postrarme delante de Dios, ir a mi cuarto, arrodillarme si quiero, o si quiero estar sentado, o si quiero estar parado, o caminando dentro de mi pieza, y decirle: Señor, hoy vengo a echar mi ansiedad delante de ti. Quita esta preocupación. Dame la calma para mi alma, dame la quietud que necesito, la serenidad que necesito, porque no la puedo lograr como ser humano, y hay cosas que no se pueden lograr solos. Por eso es que el Señor es un plus para nosotros, que nos ayuda. En todo momento nos ayuda. Cuando usted se siente que se está desbordando, ¿cuánto le pasa eso? ¿Cuánto es que me estoy desbordando, estoy a punto de, ya lo agarro de los pelos? Entonces es ahí cuando usted tiene que correr a los brazos del Señor. Señor, echo sobre ti mi ansiedad, porque yo sé que tú tienes cuidado de mí. Entonces el Señor le inyecta eso que usted necesita. Vio que cuando, y quiero hablarle por ahí en un término profesional, cuando una persona sacada de quicio llega, que tiene problemas mentales, ¿qué es lo que primero le inyectan? Le ponen un Valium. Entonces el tipo cae, se comienza a serenar cada vez más hasta el punto que se llega a dormir. Así te va a pasar cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Cuando en ese momento eso sobra, cuando vos decís: ya estoy al borde, en cualquier momento exploto, rompo los vidrios, rompo las ollas, le parto la cabeza con algo. Es ahí cuando tú tienes que ir al Señor y decirle: Señor, hoy vengo a poner esta carga en tus manos, ayúdame, socórreme, porque si no hago desastre. ¿Sabe las veces que lo he tenido que hacer? ¿Sabe las veces? Y a veces, pero ¿por qué una persona puede brotar así, mi hermano querido, si somos personas coherentes, conscientes? ¿Por qué una persona de repente se enoja o se levanta malhumorado y se la agarra con el primero que encuentra y el otro no tiene nada que ver y no sabe qué le está pasando? Es porque no hay calma en su interior. Su alma está afligida. Su alma tiene problemas. Hay heridas en tu interior que te hacen brotar. Heridas que tú tienes que reconocer en esta tarde a través del poder y la gracia del Espíritu Santo y decirle: Señor, hoy te entrego todas mis heridas, quiero ser sano, ya no quiero brotar más en ira, ni golpear a nadie, ni agarrarme contra nadie, ni menos con mi ser querido, con aquella persona que yo elegí pasar mis días. Hoy es un día tremendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios va a sanar, va a cerrar esas heridas que se produjeron, como le digo, en la niñez, en la adolescencia o allí en la adultez. Un niño que fue rechazado de niño porque su madre y su padre lo abandonaron, es un niño que viene creciendo con una herida, y que si él no logra identificar eso, entonces va a tener graves problemas. Y antes de que lo rechacen, él va a rechazar. Por eso hay personas que reaccionan como reaccionan. ¿Por qué? Porque tienen heridas. Entonces, cuando nosotros vemos una persona que reacciona de una manera, entonces no miramos a la persona, tratamos de identificar a ver a dónde está la herida. Amén. Qué bueno, Rita se va identificando ya. Yo creo que hay varios que se están identificando en esta tarde. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de bajar los decibeles, pero ir al Señor. Buscar el socorro en Cristo. Que Él me solucione los problemas internos, porque ni psicólogo, ni psiquiatra, ni medicamento pueden hacer la obra que el Señor puede hacer en su vida. Y yo sé que hay gente en este lugar que ha ido a los psicólogos, ha ido a los psiquiatras, ha tomado y toma medicamentos, pero no hay cambio en su vida. Pero yo estoy en esta tarde para decirte que el autor y el consumador de la fe está en este lugar y Él ha venido para sanar todas tus heridas. Entonces el primer paso, debemos buscar la paz. La paz. Tener salud es muy importante, ¿verdad? Y es un punto también elemental. Cuando nosotros no cuidamos nuestro interior, entonces este cuerpo comienza a estallar en diferentes enfermedades. Este cuerpo comienza a sufrir las consecuencias
de no saber digerir una circunstancia. Hay gente que le cuesta mucho digerir una circunstancia, otros que la digieren mucho más rápido, que han aprendido a confiar en el Señor y eso los ayuda a digerir las cosas más rápido. Y hay otros que como que se sienten superados, pero no cerraron el círculo. Entonces, a la corta o a la larga, lo va a tener que cerrar. Hay gente que se muere, mi hermano, sin cerrar los círculos. Hay gente que se muere con heridas. ¿Y cómo puede ser? Si dice la palabra del Señor que Cristo vino para darle vida y vida en abundancia. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos heridos. Pero en ese tiempo que nosotros elegimos para estar en el Señor, Él comienza a sanarnos. A sanarnos. Mire, y a mí me ha sanado el Señor de tantas cosas. Yo tengo un carácter fuerte hasta el día de hoy porque todavía quedan vestigios de ese carácter fuerte. Problemas sexuales que yo tenía, Dios me ha sanado, Dios me ha liberado de todo eso. Y un muchacho lindo como yo, que no pueda relacionarse con una mujer, sería triste, ¿no? Pero Dios me ha sanado. Y aparte de lo bonito que soy, entonces, no dice amén. Entonces, vivir, tenemos que tener salud. Para ser feliz nosotros tenemos que tener salud. Porque la salud te va a ayudar. Ahora, si usted no cree que la salud le ayuda, vaya al hospital, al sanatorio y pregunte a algún enfermo si es feliz de estar en ese lugar. Entonces usted tiene que mirarse así y decir, wow, ando yo solo, nadie me tiene que andar llevando, nadie me tiene que tomar de la mano, no necesito nada. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado la gracia de tener salud. Hay una palabra, bitajón. La palabra bitajón en hebreo significa vida. Y esa palabra da existencia a Dios. ¿Y quién es el que da bitajón? Dios. ¿Quién es el que da vida? Dios. Aunque la mujer, Dios le dio el poder para procrear, ¿no es cierto? Y dar vida, pero el que realmente da la vida es Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir esa vida en Dios. Y tenemos que darle el valor a muchas cosas que hoy por hoy no le estamos dando valor. Yo le decía el miércoles, hay que darle valor al agua caliente con la cual usted se baña, con la luz que usted tiene. Hay que darle valor por el techo que usted tiene. Hay que darle valor a su vida, por todo lo que le ha tocado vivir y aún está de pie. Cuando hay gente que lo primero que hizo, tomó un revólver o tomó una soga y se quitó la vida. Pero usted, aún a pesar de todo, Dios conoce su vida, Dios conoce su presente, su pasado y su futuro, y sabía perfectamente Dios todo lo que iba a tener que tocar, todo lo que iba a tener que vivir, por causa de, a veces, una mala decisión. Esta mujer que se metió con este muchacho, nosotros le dijimos, esta es una pareja despareja, no, él no es para vos, pero ella no escuchó el consejo. Y después estuvo todos estos problemas, amén de los problemas de violencia que tuvo en su casa. Hay que vivir en amor, mi hermano. Para construir la felicidad, nosotros tenemos que vivir en amor. Y Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces nos cuesta amar a ese que nos hace la vida imposible. ¿Cierto? Pero, claro, nos va a costar. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros lo vamos a rechazar. Ahora, si usted le dice, Señor, dame ese poder, porque lo quiero amar a este. No como para tenerlo como esposo o como esposa, sino lo quiero amar, porque tu palabra nos demanda eso. Entonces, tenemos que vivir una vida llena de amor. Si tú estás con un hombre o si estás con una mujer, ese hombre o esa mujer no está al lado tuyo, como pasó hace poco, una gente que venía, ella le rompió el ventilador en la boca, le rompió la boca, con el ventilador. Ahora, eso no es una muestra de cariño, no es una muestra de amor. Si tú te metes con una mujer, Marcelo, no la vas a buscar para golpear. La vas a buscar ¿para qué? Para amar. Entonces, si vos la golpeás, es porque hay una herida en tu interior. Hay un problema no resuelto en tu interior. Y nosotros estamos delante del Señor y debemos clamarle a voz en cuello que el Señor nos sane, que el Señor nos libere, porque yo lo he hecho, mi hermano. Yo le decía, Señor, sáname, porque si tú no me sanas, no me sana nadie.
Y estaba como la iglesia de San Mariano, no tenía cura. Sí, la iglesia de Mariano Saavedra no tenía cura. Porque habían tenido un desprecio en un momento, entonces clausuraron la iglesia. Entonces tenemos que vivir en amor. Si vos estás con una mujer o estás con un hombre, el cual vos elegiste como pareja, como matrimonio, no lo elegiste para golpearlo, no lo elegiste para maltratarlo, sino para amarlo, porque el mismo Señor te manda a amarlo. Si tú no te puedes contener, entonces antes de levantar tu mano, ve y corre al Señor y dile: Señor, socórreme, necesito tu ayuda, porque a esta le arranco los pelos. Tener libertad interior. Esto significa estar sano interiormente y no estar atado a nada. Pero lamentablemente, mira, hay gente que está atado a muchas cosas. Gente que está atada a los vicios, atado a un pecado, no se puede separar de ese pecado y ese pecado lo persigue día y noche, y aunque ha luchado y aunque ha batallado, no lo puede quebrar. Entonces necesita la ayuda de Dios. Pedirle a Dios que Dios te ayude, que Dios te libere, que Dios te sane. Ese tiene que ser el clamor todos los días hasta llegar el momento de decir: bueno, me siento bien. Entonces cuando tú comienzas a sentirte bien, vas a comenzar a tener felicidad. Y no vas a necesitar de un hombre o de una mujer para ser feliz, sino que la felicidad es un estado en tu interior. Es un buen estado de ánimo en tu interior. Amén. Para construir la felicidad o para alcanzar la felicidad, nosotros tenemos que tener pensamientos saludables. Hay gente que piensa en una enfermedad y se termina enfermando de esa enfermedad. Hay gente que comienza a maquinar pensamientos impuros, pensamientos destructivos contra otra gente, y entonces eso va contaminando todo su interior. Esas personas dejaron que un virus entre en su interior y entonces ellos comenzaron a pensar mal. ¿Pero por qué entró el virus? Porque ellos tienen una puerta abierta que les permite a un espíritu inmundo venir a plantarte la duda, la incredulidad, el descrédito hacia la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? No se dan cuenta que se están infectando y que esa infección le va a producir una grave enfermedad. Y lo hemos visto hace muy poco tiempo a esto. Los que no tengo contacto más fluido saben perfectamente que hemos visto personas que se han enfermado estando en el Señor. ¿Pero por qué? Porque comenzaron a pensar cosas que no tenían que pensar. No supieron detectar a tiempo que ese malo pensamiento no era un razonamiento humano, sino más bien era influenciado por el mismo Satanás. Entonces Satanás le incrustó el pensamiento, las personas estuvieron de acuerdo y por ende comenzaron a pensar mal. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Personas que no tuvieron pensamiento saludable terminaron enfermándose. Otra de las cosas que para construir la felicidad nosotros debemos ser personas agradecidas. Todos los días ser agradecido. ¿Y por qué no darle gracias por la mujer que Dios ha puesto a tu lado, por el hombre que Dios ha puesto a tu lado? ¿Por qué no darle gracias por tus hijos a Dios, que están bien y que tú los ves correr y andar de un lado para otro? ¿Por qué no darle gracias a Dios por todo lo que tú tienes y por lo que no tienes también? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tú necesitas y Dios te va a traer todo lo que tú necesitas para que tú puedas vivir esa vida abundante que Él te ha prometido. Necesitamos nosotros cambiar, mi hermano querido, necesitamos cambiar, necesitamos trabajar para ser feliz. Hay gente que por ahí ofrece, ¿no es cierto?, salidas rápidas, que dicen que en poco tiempo, te devuelven a esa persona que tanto amas, o te ayudan a que tú puedas prosperar en dinero, pero son todas mentiras, no hay nada de cierto en todo eso, más bien son falsas expectativas que crean en las vidas y que así atrapan mucha gente, porque la humanidad está tan necesitada de afecto, está tan necesitada de dinero, que es una presa fácil. Pero los que estamos en Cristo no somos presa fácil, no caemos en la trampa, no nos dejamos llevar por esas propuestas ni esas salidas rápidas, sino más bien corremos al Señor
y le decimos, Señor, hoy vengo a echar mi ansiedad sobre ti, porque yo sé que tú tienes cuidado de cada uno de los que están delante de ti. Por eso, en esta tarde usted tiene que aprender este texto bíblico. Y yo quiero que, Andrea, tú me lo busques. El libro de Pedro, primera de Pedro, creo que es capítulo 4, verso 1, creo que es. Echa tu ansiedad, anda corriendo al Señor. Cuando tenés un problema, no sé, cuando tenés un problema, corre al Señor. No permita que explotar, no le des tiempo a que Satanás te infle y te haga explotar en ira y te pelees con todo el mundo. Primera de Pedro 5:7. ¿Por qué? Porque si no, vas a terminar siendo una vieja amargada que no te quiere nadie, o un viejo amargado que no te quiere nadie y no te va a visitar ni tu mamá. Entonces hay que cambiar, mi hermano querido. Adán, ¿cuántos años tiene Rita? 81. ¿Cuál es su enfermedad, Rita? ¿Y qué pasó hace 35 años? No, pero ¿qué pasó? Te caes, Vamos a estar orando. Entonces, los médicos me dicen que no puede ser que yo tenga esa enfermedad, que con tanto tiempo que pasó, no hace mucho que estoy en la silla de ruedas. Yo caminaba igual. Y cómo caminaba en este barrio y corría y trabajaba en este barrio. Pero ¿se acuerda qué pasó hace 35 años? Cuando ella comenzó a sufrir las caídas. Sí, yo tenía una hija chiquita, de 5 años. ¿Y qué pasó? Pasó que está llorando. Pero en ese tiempo, ¿qué pasó? Porque tú me hablas de tu hijo, no me hablas de tu esposo. Sí, mi esposo era una barbaridad. Por eso lo siento tanto. Se murió hace 5 años. 5 años. Sí. Ahí Bueno. donde me vine un poquito más abajo y me fui a la silla de ruedas. Porque me quedé sola. Claro. Mi hija no podía vivir porque vive ya en las quintas de la vida. Ellos trabajan y yo quería ser sola en una ciudad. Vemos cómo una situación afectó. Ella estaba ya con la enfermedad, aunque andaba y caminaba, pero afectó su mente, donde realmente donde envía la mente la orden a cada parte del cuerpo para que se active. Pero, amén. Pero a veces por eso nosotros no tenemos que permitir que ciertas cosas ingresen a nuestro interior. ¿Por qué? ¿Por qué no somos felices? Porque permitimos en un momento de la vida cosas que no teníamos que permitir, pero no sabíamos. Estábamos presos del desconocimiento, pero hoy tenemos la luz que es Cristo, la que alumbra todo nuestro sentido, la que alumbra nuestro caminar, y hoy sabemos que aunque hemos llegado a Cristo con herida, sabemos que al final del camino estaremos sanos y aptos para vivir esa vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser personas agradecidas. Acuérdese, personas agradecidas. Sí, eso me dice mi hijo. Mami, tenés 81 años y estás en una silla de ruedas, pero estás bien de la cabeza, sos música. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, la meta, o sea, el objetivo que tenemos hacia adelante es alcanzar el conocimiento. Porque si nosotros alcanzamos el conocimiento, entonces el conocimiento nos va a conducir a ser personas felices. Amén. Si nosotros a ese conocimiento lo ponemos en práctica, entonces vamos a tener como resultado estabilidad emocional, heridas cerradas, ciclos cerrados, y seremos personas felices. Ahora, nosotros hemos visto personas que nunca
tomaron la palabra, que nunca la pusieron en práctica y que aún viendo no veían y escuchando no podían escuchar y terminaron no solo apartándose del ministerio, sino con otro tipo de enfermedad. Por eso usted tiene que cuidarse. Por eso, si usted, mi hermano, tiene un problema emocional que usted dice, yo me saco, pastor, yo me saco. Aguanto, pero me saco. Bueno, no te tenés que sacar. Tenés que, en ese momento, correr al Señor y decirle, como decía Pedro, capítulo 5, verso 7, Señor, vengo a echar este problema delante de ti, para que tú me arregles todo lo que está pasando en mi interior. ¿Entiende? ¿Se puede ser feliz? Claro que se puede ser feliz. Pero tenemos que aprender que hay cosas que no nos ayudan y hay cosas que sí nos benefician. Para ser personas felices hay 3 aspectos fundamentales, mi hermano querido. Primero, una de las cosas, te tienes que olvidar lo que te pasó. Decirle al que tiene al lado, te tenés que olvidar lo que te pasó. Porque ya fue. No podemos retroceder el reloj, hacer que las agujas giren a la inversa y volver a aquel tiempo y tomar recaudo para que nada suceda. No lo podemos hacer. Lo que pasó, pasó. Dios conoce bien y Dios juzgará tu causa, pero nosotros no podemos caminar arrastrando al pasado. Porque entonces vamos a tener un presente lleno de cosas infructíferas y un futuro incierto. ¿Por qué? Porque al no soltar el pasado, usted se queda ya en aquel tiempo. Y yo me acuerdo bien que era un día, era 1 de mayo, había sol, había caído una helada terrible. Él estaba con un pullover que tenía unos triángulos, unos rombos. ¿Se acuerdan del día y la hora que fueron perjudicados? ¿Se acuerdan el color del pullover, el olor que había en el ambiente? ¿Se acuerdan absolutamente de todo? ¿Por qué? Porque se quedaron abrazados, nunca se soltaron, nunca cerraron ese círculo y hoy viven contaminados, infectados interiormente. Pero estoy para decirte, mi hermano querido, mi hermana querida, hoy tú tienes que soltar el pasado. Corta hoy eso que te está atando, que te está ligando con el pasado, que te trae los recuerdos de glorias pasadas, que te trae los recuerdos de cómo tú vivías en aquel tiempo. Pero es tiempo de experimentar cosas nuevas. Y para experimentar cosas nuevas, yo tengo que vaciarme totalmente delante del Señor y buscar la ayuda, buscar el favor, el socorro divino y pedirle a Dios que realmente quiero ser feliz. Pero tenemos que soltar las valijas del pasado. Ese baúl de los recuerdos que vivimos arrastrando para todos lados, y vamos a la carnicería y le contamos al carnicero lo que yo vivía en aquel tiempo. Y vamos a la verdulería y allí le contamos a la verdulera lo que me pasó en aquel tiempo. Y voy a la casa de mi amiga y lo único que hago es hablar de aquel momento. Estoy para decirte, hoy tienes que echar tu ansiedad delante del Señor. ¿Tú quieres ser feliz? Entonces hoy te tienes que despojar del pasado. Isaías 43, 18. Dice la palabra del Señor. Y este es un versículo muy conocido. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Y hay promesa de Dios para aquellos que en esta tarde se animen a dejar el pasado y a comenzar a vivir por lo que viene adelante. Dice el Señor, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, no las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en las soledades. Donde tú no crees que hay nada, donde tú no crees esperar nada de ese lugar, mira, Dios hoy está hablando diciéndote que Él va a abrir ese camino. Ahí donde tú no crees, Él va a abrir y Él va a enviar la bendición y Él va a abrir camino en las soledades y ríos en los desiertos. Tal vez estás viviendo el desierto más grande de tu vida. Hace muchos años, hace mucho tiempo que vienes sufriendo, que vienes llorando y cada que te acuerdas lloras y lloras y lloras y no paras de llorar. Pero este es el tiempo donde Dios dice, hay que cortar las ataduras que tienes con el pasado. Hay que olvidarse de aquel tiempo y comenzar a mirar hacia adelante porque lo mejor está por venir. Aleluya. Entonces, para nosotros poder ser felices, mi hermano querido, tenemos que cortar con el pasado. El Señor
va a estar impartiendo en esta tarde ese poder para cortar con el pasado. Ahora, lo que nosotros de ahora en adelante lo que tenemos que hacer es no permitir que nos contaminen. ¿Y cómo es eso? El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores asentado, sino que su delicia está en la palabra del Señor. De día y de noche medita en ella. ¿Cuál es el camino para no contaminarte? Primero, no te tienes que juntar con la gente chismosa, no te tienes que juntar con esos que tienen un matrimonio totalmente destruido, que no sirve para nada, que cada uno le mete el cuerno a uno y el otro le mete el cuerno al otro. No te tienes que juntar con esa gente. ¿Por qué? Porque eso es lo único que te van a decir cuando te vean en problemas: métele los cuernos. No te tienes que juntar con esta gente que son agentes contaminantes. Lo único que hacen es tirar mugre, es tirar basura. Juntante con gente que te edifique, con gente que te dé un buen consejo, con gente que verdaderamente te ayude a caminar en este camino del Señor. Pero no permitas que te contaminen. Yo se lo decía a un muchacho hace poquitos días: no permitas que te contamines, pero no vino, permitió que lo contaminen. Entonces tenemos que estar atentos, mi hermano querido. Tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque ¿quién está con vos cuando en esas noches sola o solo, con una llovizna tenue así, y no tienes con quién hablar, y te invade la melancolía, y comienzan ahí a brotar los recuerdos? ¿Quién está con vos? Los que te guiaron para que te contamine, o los que vinieron a contaminarte, desaparecieron. Entonces te sientes que, ¿de qué sirvió escuchar a esa gente? ¿De qué sirvió contarle mi vida si nunca me ayudaron absolutamente en nada? Por eso es que Dios dice que el que es sabio, júntese con los sabios. No te juntes con personas que anden desviadas, con personas que anden en cosas ilegales. No te juntes con gente que esté desviada realmente. ¿Por qué? Porque eso te van a llevar a que vos hagas lo mismo. Entonces vos no vas a ser feliz nunca. ¿Por qué? Porque estás viviendo la vida que los demás quieren y no la vida que Dios tiene como un propósito para vos. Pero nosotros tenemos que entender hoy que primero no podemos andar con el pasado a cuesta. Tamar, lo veíamos el día miércoles, Tamar, ella había quedado viuda por segunda vez. Entonces su suegro le dijo: andate a la casa de tus padres y quédate allá, que cuando crezca este hijo chico que tengo te lo voy a dar por marido. Entonces ella quedó esperando ahí. Y pasó un año, y pasó 2, y pasó 3, y pasó 10 años, y Tamar seguía la dulce espera. Entonces ella se avivó, en un momento se dio cuenta que su suegro le había mentido. Su suegro le hizo el jueguito y se la sacó de encima. Entonces ella en un momento reaccionó, y es lo que tú tienes que hacer en esta tarde. Tú tienes que reaccionar. Basta de andar enlutado, basta de andar lleno de tristeza, basta de andar así como estabas andando. Tienes que tomar una firme determinación de hoy salir adelante. No lo veo motivado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Tamar? Se sacó los vestidos de viudez, los tiró. Se cambió el peinado, se pintó. Y se puso a la orilla del camino. No se me vaya la ruta, ¿no? Porque esto proféticamente significaba: estoy buscando un nuevo horizonte. Pero para buscar ese nuevo horizonte hay que reaccionar, mi hermano. Hay que reaccionar. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos atados al pasado con gente contaminante, entonces lo único que vamos a hacer, vamos a vivir siempre mal, vamos a vivir infructífero, vamos a vivir con una economía muy limitada, vamos a vivir siempre enfermos, vamos a estar siempre tristes, melancólicos. Pero los que hemos conocido a Dios, la melancolía se fue de nuestra vida. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando también a mí me pasaba lo que a usted le pasa. Yo me acuerdo que la música me incitaba a ciertas cosas, me tocaba la melancolía, me hacía llorar, me hacía sentir una basura. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, Él me cambió, Él me transformó y cambió mi lamento en baile, y hoy vivo alegre y feliz y contento.
¿Por qué? Porque en un momento yo decidí apostar por la felicidad. Y ser feliz en medio de tantas espinas, en medio de tantos cardos y en medio de tantas espinas que hay, ser feliz. Porque vamos a ser sinceros, ¿quién te quiere ver feliz? Y todos siempre van a estar tirando algo, siempre tienen piedras. Pero para eso te tienes que determinar. Hablábamos esta semana en el estudio, ser personas determinadas. Job 22:28 decía, determinarás una cosa y te serás firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Y hoy tú te decides, decir, bueno, a partir de hoy cambio mi vida. No soy más ese hombre violento, no soy más esa mujer amargada, no soy más esa mujer triste, no soy más ese hombre que se levanta en ira, no soy más. Tomo una firme determinación, porque decido cambiar, porque quiero ser mejor. Entonces voy a ser mejor. Yo era un hombre violento, mi hermano, y yo lo hablo a esto con conocimiento de causa. Yo era un hombre violento, pero yo le decía, Señor, sáname, porque yo había entendido que lo que yo tenía en mi interior era fruto de lo que yo había vivido en mi niñez, de las necesidades atroces que yo tuve que pasar. Yo era fruto de todo eso. Entonces yo dije, Señor, sáname, porque tu siervo no te va a poder servir herido. Y todos anhelamos servirle al Señor. De una forma u otra todos anhelamos servirle al Señor. Pero herido, ¿a quién vamos a ayudar, mi hermano? Que cuando la otra persona se ponga a llorar porque se le fue la esposa, y nosotros vamos a poner a llorar junto con él. ¿Por qué? Porque nos vamos a recordar el momento que a nosotros nos pasó. Ahora, cuando tú superas, entonces tú lo miras desde la tribuna. Ya no estás siendo partícipe del juego, sino que tú lo miras de la tribuna y dices, no, esa pieza poner acá. ¿Vio? Como un tablero de ajedrez. No. Este tráelo para acá y el peoncito, móvelo hacia adelante dos casilleros. Entonces te vas a transformar en una persona que va a ayudar a otro. Y que eso que te vienen a contaminar, tú le vas a enseñar, le vas a decir, eso no es Navidad. Lo que vos vivís no es vida, no es vitajón. Porque tú no disfrutas ni de lo que tú tienes, ni tampoco puedes disfrutar de lo que los demás tienen. En vos no hay vida. Fíjese que muerte. ¿Qué es lo que significa la muerte? Muerte significa separación. Por eso cuando la gente que no conoce a Dios está muerta espiritualmente, o sea, está separada, está divorciada de Dios. Y el divorciado nada tiene que ver con el otro, es verdad. Por eso tenemos que aprender a vivir una vida con propósito. Ser feliz no es una cosa sencilla, pero se puede. Se puede. Ser feliz es un trabajo nuestro. Y yo le decía la otra vez, hablando con una persona, le decía, tremendo trabajo nos ha dado Dios. Tener una familia, educar los hijos, respetar a la esposa, el esposo, trabajar todos los días. ¿Por causa de qué? De un pecado. Ahora, cuando nosotros, eso sucedió en el huerto del Edén. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces se revé todo eso, se corrige todo eso, y lo que Adán y Eva experimentaban en el huerto del Edén, que era la paz, la armonía, la tranquilidad, entonces tú lo comienzas a experimentar. ¿Por qué? Porque Dios te perdona ese pecado original y te comienza a